El tema de esta mañana que quiero compartir con ustedes, recuerden que hoy es martes 29 de julio del 2025. Ya el mes de julio nos está diciendo adiós. El tema es, Él escucha la voz del afligido. Él escucha la voz del afligido. Dios no calla ante el clamor del afligido. Ora y no te canses. Vamos a enmarcar esto en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 1 al 7, y luego entonces leemos el Salmo 112, 1 al 7. Leemos primero el Salmo y después nos vamos al Evangelio. 112, 1 al 7. Dice: Alabado sea el Señor, qué feliz son los que le temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda su generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. La luz brilla en la oscuridad para los justos. Son generosos, compasivos y rectos. Les va bien no le va bien a los que prestan dinero, o le va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. A estas personas no les girará, no les verán el mal. Sus restos se recordarán por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de malas noticias. Confían plenamente en el Señor y que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfar y vencer a sus enemigos. Queremos leer en el Evangelio de Lucas. Vamos a Lucas un momentito ahí para que leamos los versos en el capítulo 18 de Lucas, los versos 1 en adelante. Eso es una historia muy conocida por cada uno de ustedes, ¿no? En Lucas 18, 1 en adelante. Dice: Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencido. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él en repetidas veces para decirle: hazme justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor le dijo: aprendan una de las lecciones de este juez injusto. Hasta él dio un veredicto justo al final. ¿Acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirán aplazando su respuesta? Les digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Esto es palabra de nuestro Dios. El texto del Evangelio dice: bienaventurado el ser humano, del Salmo, bienaventurado el ser humano que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera, no tendrá temor de malas noticias y su corazón estará firme, confiado en el Señor. Y el Evangelio nos dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Él escucha la voz del afligido. Cuando era niño, mi abuela Epifania tenía un pito, ¿verdad? Un sonido muy particular, y cuando ella pitaba y yo escuchaba su pito, ella necesitaba algún tipo de ayuda. Cuando ella sonaba su pito, era porque necesitaba algo. Y por alguna razón no se podía mover o algo, ¿no? Una tarde, mientras yo jugaba en el fondo del patio de mi casa, escuché
el sonar de su pito. Y corrí y de inmediato y llegué a donde estaba ella y me dijo con ternura, sabía que ibas a escucharme. Y no era una emergencia, era que le necesitaba un favor. Así es la oración. Es nuestro pito, por decirlo de alguna manera, la campana espiritual. A veces, en medio del ruido del mundo, sentimos que Dios nos responde, pero Él siempre está atento al sonido de quienes claman con fe. Cuando nosotros levantamos nuestra voz en oración, en súplica, en aflicción, el Señor escucha siempre, siempre escucha nuestra oración, nuestra forma de llamarle a Él. Porque así es la oración. Es nuestra campana, por decirlo de alguna manera espiritual. A veces en medio del ruido del mundo sentimos que Dios nos responde, pero Él siempre está atento al sonido de quienes claman con fe, a la oración de quienes claman con fe. Él escucha la voz del afligido. No hay duda que el Señor constantemente escucha la voz del afligido. Incluso antes que suene la campana, incluso antes que nosotros levantemos el clamor. Así que la oración es como un arroyo persistente que, aunque pequeño, se va abriendo paso entre las rocas, se va abriendo paso entre las veredas, ¿no? Como la viuda insistente de la parábola. Dios escucha nuestras súplicas. Nuestras súplicas van a ahondar, van a seguir insistiendo y afirmarán esa diferencia en el mundo, pero nunca el corazón de Dios desoye una petición de la aflicción. Dios no es un juez impasible, no es un Dios sordo. Él escucha, es un Padre que inclina su oído. Su justicia no llega tarde, llega a tiempo, llega en ese momento preciso de la gracia de nuestro Dios. Porque si nuestro Dios ciertamente es un Dios creador, ¿no? Es un Dios sustentador, es un Dios que corrige, es un Dios que acompaña, pero también es un Dios que escucha el clamor de la necesidad de los hombres y de las mujeres. Yo no tengo duda que esta mañana el Señor escucha tu clamor. El Señor escucha tu sonido, tu grito de angustia en el momento por el cual tú estás pasando en esta mañana. Por eso insisto que Dios no es un juez impasible. Es Padre que inclina su oído. Su justicia no llega tarde, llega a tiempo eterno. Llega al momento preciso cuando más lo necesitamos. La viuda del Evangelio no se rindió. La viuda de la parábola de la historia que dijo Jesús no se rindió. Tampoco hizo mi abuela cuando no dejó de pitar cuando necesitaba ayuda. Ni tú ni yo debemos cansarnos de orar. Ni tú ni yo debemos cansarnos de pedirle al Señor en medio de nuestra angustia. Aunque parezca que el cielo guarda silencio, aunque parezca que Dios se ha apartado de ti o de mí, Dios ya está obrando, quizás en lo invisible, quizás en lo profundo, pero está obrando. Siempre el Señor está obrando cuando nosotros levantamos nuestro clamor de angustia o de desesperación o de necesidad, o le tenemos una petición por mucho tiempo. Lo que te invito esta mañana y nos invita el Evangelio de Lucas en el capítulo 18, verso 7, es a insistir. Para ello Jesús trajo la parábola de la viuda, que le insistió. Dice el texto que el juez dijo, me tiene loco, tanta pediera. Voy a hacerle justicia para que yo pueda descansar, para que no me moleste más. Y finalmente se le hizo justicia. Por eso insisto, no podemos perder la esperanza, el ánimo de esa petición que tú tienes delante de Dios. Yo no sé cuál es la petición que tú puedas tener esta mañana delante de Dios, la que sea. No sé cuánto tiempo, puede haber sido mucho, puede haber sido poco, pero lo que sí sé es que debes seguir insistiendo, pidiéndole a Dios, poniéndole en las manos de Dios,
porque yo sé que el Señor te hará justicia en algún momento. No pidamos desde la desesperanza, sino desde la fe. No pidas desde la desesperanza, pide desde la fe. No condicionemos a Dios, dejémonos sorprender por su misericordia. Tú pídele al Señor, pero no le digas cómo, deja que Él te sorprenda con su misericordia y con su gracia. No te canses de tocar la puerta, sigue tocando la puerta del Señor. La justicia del cielo, oye, la justicia del cielo siempre se ha de manifestar, siempre se manifiesta, aunque a veces llega con forma de paciencia, con forma de esperanza, ¿no? Por eso insisto en esta mañana a que no claudiques en esa petición que el Señor, que tienes delante del Señor. Confía en el Señor. Esta semana te invito a que en medio de tu comunidad recojas las oraciones, las peticiones que los miembros de la iglesia o de la comunidad tienen y los presentes en un culto de oración en la iglesia. Anímales a que depositen, prepara una caja, decora una cajita, ponla en la entrada del templo y ponle la caja de la confianza y invita a la gente. Esa cajita de la confianza es simbólica, y dile a la gente que escriba las frases de la petición que están esperando de parte del Señor. Luego, en algún momento del culto, oren juntos con esa cajita, con la certeza de que Dios les ha escuchado y que Dios irá respondiendo a esa necesidad. Recuerda, Dios no calla ante el clamor del afligido. Dios no calla, no es indiferente ante el clamor del afligido. Ora y no te canses de pedirle al Señor. Amén. Bueno, ahí dejo la meditación en esta mañana, pero te invito a que copies la oración de hoy. La oración dice de la siguiente manera: Señor, que escuchas al afligido, enséñanos a orar con fe, a clamar sin desfallecer, a confiar sin condiciones, que en medio del dolor o la espera, nuestra oración no se apague, sino que se fortalezca. Haznos humildes, perseverantes, como aquella viuda que no se rindió y fue persistente. Amén. Recuerda lo que te digo en esta mañana: Dios no calla ante el clamor del afligido.